En la historia ambiental del siglo XX, pocos lugares representan tan claramente la intersección entre industria, negligencia y resistencia comunitaria como lo es Love Canal. Y pocas figuras emergen con tanta fuerza moral como lo hizo Lois Gibbs, una madre que jamás imaginó convertirse en investigadora, portavoz, estratega y finalmente en una de las líderes más influyentes del movimiento de justicia indígena en los Estados Unidos. Entonces, el día de hoy no vamos a explorar solamente uno de los desastres ambientales más importantes y más ignorados del siglo XX, sino que también se trata de una comunidad que vivía, sin saberlo, sobre un cerro de químicos enterrados bajo tierra. Este es tu video podcast Planeta Historias, episodio número 1, y el día de hoy hablamos del desastre de Love Canal en Estados Unidos. Arrancamos. Love Canal comenzó a finales del siglo XIX como un proyecto ambicioso y fallido. El empresario William Love intentó construir un canal que generara energía barata para una comunidad modelo. Su sueño murió y con él también quedó un hueco prácticamente, y en ese hueco, sin quererlo, se convirtió en el lugar donde entre 1942 y 1943 la empresa Hooker Chemical vertió más de 20.000 toneladas de residuos industriales peligrosos, entre esos dioxinas, benceno, tolueno, solventes clorados, hidrocarburos y compuestos que décadas después serían reconocidos oficialmente como cancerígenos. En 1953, la Hooker Chemical vendió este terreno a un distrito escolar por tan solamente $1. La venta incluía una cláusula que, en retrospectiva, parecía una advertencia inquietante. La empresa debía reconocer que el subsuelo contenía sustancias peligrosas y que quedaba exenta de responsabilidad futura. Aún así, este distrito construyó una escuela pública junto a este terreno, y al poco tiempo esta área se transformó en un barrio de clase trabajadora con familias completas, sencillas, familias jóvenes que buscaban estabilidad. Love Canal lucía como cualquier vecindario estadounidense: niños en bicicletas, barbecues en verano, jardines perfectamente podados. Nada hacía pensar que aquel sueño aparentemente estable escondía un problema que años después sería considerado uno de los peores desastres ambientales en la historia moderna. En 1972, Lois y Harry Gibbs compraron una casa en este sitio. Para Lois este fue un logro, un hogar propio, un lugar seguro para criar a sus hijos. Pero unos años después, su pequeño Michael comenzó a sufrir convulsiones, problemas respiratorios y dificultades de aprendizaje. Cuando Lois intentó trasladarlo a otra escuela, simplemente por pura intuición y preocupación, esta institución se negó completamente. Algo en esta respuesta ya encendió la alarma interna de Lois. Sin formación científica ni política, comenzó a preguntar, tocó puertas, conversó con vecinos, y lo que encontró fue un patrón que resultaba demasiado consistente para ser algo casual. Abortos espontáneos, cánceres prematuros, erupciones cutáneas crónicas, malformaciones congénitas, problemas neurológicos en niños, y todo esto en las mismas calles. Lo que a Lois le tomó semanas descubrir, la ciencia tardaría años en confirmarlo. El primer informe epidemiológico del Departamento de Salud del Estado de Nueva York reveló tasas elevadísimas de complicaciones reproductivas y enfermedades en ciertos sectores de este vecindario. Los mapas que Lois trazaba a mano en ese entonces, marcando casas y sintomatologías, coincidían inquietantemente con los movimientos del agua subterránea que filtraba los químicos desde el antiguo canal. Su rol evolucionó de madre preocupada a una organizadora de comunidad y luego a una figura pública. Ella fundó la Love Canal Homeowners Association y en pocos meses se convirtió en la portavoz nacional de una tragedia que ya no podía ocultarse más. El desastre de Love Canal no fue un accidente repentino, sino el resultado de un encubrimiento sistemático. Los químicos enterrados en los años 40 y 50 empezaron a filtrarse a través de grietas en la capa de arcilla que los contenía. Desplazados por la humedad, la lluvia y las obras públicas que perturbaron el terreno en las décadas posteriores. En algunos hogares los sótanos tenían sustancias que literalmente corroían los zapatos.
En otros, el aire interior contenía niveles altos de benceno, un cancerígeno reconocido. Habían casas donde la tierra del jardín tenía dioxinas en concentraciones cientos de veces elevadas, superiores al límite considerado seguro. La historia adquirió un carácter internacional cuando la prensa comenzó a cubrir este caso. En Europa y Canadá se preguntaban cómo una potencia industrial había permitido la construcción de un vecindario sobre un vertedero químico. Organizaciones como Greenpeace y Amnistía Internacional lo citaban como ejemplo de negligencia corporativa. Love Canal se convirtió en metáfora global del peligro de estos residuos tóxicos enterrados sin regulación alguna. En agosto de 1978, tras meses de presión mediática y un creciente escándalo nacional, el presidente Jimmy Carter tomó una decisión que fue declarar emergencia federal en Love Canal. Era la primera vez que Estados Unidos concedía este tipo de estatus a un desastre causado por una contaminación industrial. No por un huracán, no por un terremoto, no por un tornado. Esta medida permitió liberar fondos federales para reubicar temporalmente a las familias y realizar estudios ambientales detallados. Sin embargo, la declaración solo cubría un pequeño grupo: mujeres embarazadas y niños pequeños. Lois Gibbs no se conformó con esta medida, movilizó a las familias restantes y continuó exigiendo evacuación completa. En 1980, después de múltiples protestas y una creciente presión pública, Carter emitió una segunda declaración de emergencia federal, permitiendo la reubicación de todas las familias afectadas, unas 950 en total. Ese mismo año, Carter firmó la reconocida Superfund, que permitió al gobierno identificar, investigar y limpiar sitios tóxicos en todo el país y responsabilizar legalmente a las empresas responsables. Superfund nació porque Love Canal pudo abrir los ojos del país. Si Lois Gibbs iniciaba el movimiento, Carter le podía dar esa estructura legal. Ahorita hacemos una pequeña pausa del video podcast. Voy a tomar un poquito de agua para recargar la narración. Hasta entonces, piensa un poco qué te parece esta historia hasta ahora de Love Canal. ¿Ya la conocías o no? Yo ya la conocía, la estudié en la universidad, en la carrera, pero bueno, la vuelvo a leer un poco, es de mis favoritas en realidad. Conozco muchos casos de contaminación famosos en el mundo, pero este de aquí es es de mis favoritos, no sé por qué. A pesar de que no es muy famoso, es famoso en Estados Unidos, sí, pero respecto a los demás de todo el mundo no lo es tanto, obviamente por el número de víctimas, los contextos cambian y así. Pero bueno, proseguimos entonces. Vamos ahora a hablar acerca del costo humano y su implicación en la parte social también. El daño de este evento no fue solamente físico, sino también emocional. Familias enteras perdieron sus hogares, sus recuerdos, todo lo que ellos estaban persiguiendo, estaban haciendo, todo se quedó prácticamente ahí gracias a estos químicos bajo tierra. Y la confianza en las instituciones que deberían haberlas protegido también se fue. Algunos estudios epidemiológicos posteriores encontraron tasas elevadas de cáncer de hígado, cáncer de riñón y leucemias en residentes de larga exposición, mayor prevalencia de enfermedades inmunológicas, efectos neuroconductuales en personas expuestas ya desde la infancia y problemas reproductivos persistentes. Sobre las enfermedades generacionales, porque bueno, también lo pensé, seguramente hay gente que se reubicó, pero quizá estas enfermedades se pudieron haber pasado a las siguientes generaciones. No hay estudios que demuestren un patrón claro de mutaciones hereditarias, pero sí existen investigaciones que sugieren que la exposición prenatal a ciertos compuestos tóxicos puede aumentar riesgos de enfermedades en la siguiente generación. Quizá, espero yo, que salgan estudios de esto luego en el futuro cercano. Ya ahora deberían haber estos estudios. No he encontrado nada al respecto, ni siquiera con IA no he encontrado nada al respecto, la verdad. Pero me gustaría saber al respecto, la verdad.
Algunos residentes reportan que sus hijos, nacidos años después de dejar Love Canal, presentan problemas relacionados con el desarrollo, pero no se han encontrado, como digo, datos específicos. Lo que sí está claro es que la comunidad vivió lo que vendría a ser como un trauma colectivo que se compara ya al de un desastre natural, solo que aquel desastre no fue natural ni tampoco fue accidental, ¿no verdad? Tras la evacuación, los trabajos de limpieza se extendieron durante años. Se instaló un sistema de contención subterránea con revestimiento, tuberías y bombas para capturar todos estos químicos volátiles. Se construyó una cúpula impermeable para sellar definitivamente el vertedero. Y la EPA, la Environmental Protection Agency, supervisó el área durante décadas y levantó algunas restricciones en los años 90, permitiendo que ciertas zonas fueran habitadas nuevamente, aunque con estrictas condiciones. Hoy algunas partes del antiguo barrio han sido renombradas como Black Creek Village y vuelven a estar habitadas ya. Otras zonas permanecen vedadas o vigiladas constantemente. ¿Se puede decir que ya esta área, antes conocida como Love Canal, está completamente limpia? La verdad es que no. Estos químicos están contenidos, están siendo monitoreados y han sido sellados, pero los residuos tóxicos siguen allí, bajo todas estas capas de protección que han sido instaladas. Aún así, según las evaluaciones federales, no existe actualmente peligro directo para quienes viven en las zonas habitadas, siempre que los sistemas de contención se mantengan y funcionen correctamente. Pero Love Canal nunca volvió a ser lo que era prácticamente. Desde esta tragedia, Lois no regresó a una vida ordinaria. Ella llegó a fundar el Center for Health, Environment and Justice, el Centro para Salud, Ambiente y Justicia, una organización que ha acompañado a cientos de comunidades afectadas por contaminación industrial en todo el país. La voz de Lois se volvió como un referente para el movimiento conocido como justicia ambiental, que sostiene que ningún grupo, especialmente comunidades pobres o marginadas, debe cargar de manera desproporcionada con los impactos de una contaminación. Lois inició su lucha para salvar a su hijo, pero terminó convirtiéndose en un símbolo internacional de resistencia comunitaria, y gracias a su voz, Love Canal pasó de ser un barrio olvidado a ser un precedente global. Love Canal sigue siendo un espejo incómodo para un mundo moderno. Nos recuerda que los desastres ambientales no siempre son repentinos. A veces se cultivan lentamente, enterrados bajo decisiones económicas, omisiones regulatorias o la equivocada idea de que lo que se ve no existe. Lois Gibbs demostró que la defensa del ambiente no siempre viene de laboratorios o gobiernos, sino que puede ser de cualquier persona común, con tal de que se niegue a aceptar explicaciones que sean incompletas. Después de haber visto esta historia, a mí me hace la obligación de preguntarme si hay otros Love Canals esperando ser encontrados, si hay otros sitios con químicos, con contaminantes bajo tierra que no sabemos que están ahí. ¿Cuántos químicos enterrados bajo barrios, escuelas o parques podrían convertirse en el siguiente desastre? ¿Y quién será la próxima persona que, como Lois, levante la voz cuando nadie más quiera hacerlo? Si tienes otras dudas que te haya dejado este programa, déjamelo saber en los comentarios. Te cuento que tengo un programa dedicado al fast fashion, sobre todo a las acciones realizadas por Temu y el otro que se llama Shein. Me lo estaba olvidando. Shein, Temu y Shein. Puedes verlos, te los dejo aquí anexados a este programa.